Somos estudiantes de la Universidad EXI de tercer semestre. Estamos haciendo la presentación de los 4 proyectos de segundo corte para la materia de sensores y acondicionadores. Entre ellos tenemos el electrocardiograma. Los elementos que utilizamos para él fue un osciloscopio, una fuente de voltaje, un simulador de paciente, el circuito, un computador con el programa de MATLAB y Arduino, el Arduino. Otro de los proyectos es la fotocelda y una termoresistencia, la cual ya veremos a continuación en el video, y nuestro compañero Alexis nos dará una pequeña introducción acerca de lo que es el electrocardiograma. Como mi compañero Néstor ya nos explicó, entonces los equipos que vamos a utilizar para poder realizar el proyecto, entonces tenemos el osciloscopio donde vamos a poder verificar y visualizar nuestra señal generada por el circuito, nuestra fuente de alimentación principal, que va a ser la que va a alimentar el circuito propio del proyecto. Tenemos el simulador de paciente, que nos va a generar una frecuencia normal que va a estar dentro del rango de un paciente normal. Tenemos el montaje principal, el cual se compone de 4 etapas. La primera etapa va a ser, vamos a utilizar un amplificador de instrumental, ya que es un amplificador que nos va a ofrecer una mayor ganancia de voltaje. Este amplificador nos capta las 2 señales principales del simulador y nos va a amplificar esta señal. Luego vamos a tener una amplificación de la señal resultante del amplificador instrumental. Lo que hace es que la señal es muy mínima. Lo que vamos a hacer es amplificar esta señal para poderla visualizar correctamente en el osciloscopio. También se encuentra la etapa del filtro notch, utilizado para eliminar todas las frecuencias generadas por la red de 60 Hz en este caso. Por último, cogemos nuestra misma señal y la amplificamos con una ganancia de 50 veces para poderla visualizar y transmitirla a través del Arduino, para poderla visualizar en un modo de captura utilizando el programa MATLAB. Entonces podemos observar lo que es la visualización como tal, utilizando Arduino. Lo que hace es que captamos esta señal a través del puerto análogo y la vamos ya amplificada, la vamos a visualizar trabajando en paralelo lo que es el Arduino y el software de MATLAB. Como mi compañero estaba diciendo, el fin de este proyecto es mostrar la señal del ECG en el computador por medio del programa Arduino y por medio del programa MATLAB, con el enlace. Como vemos aquí, este es el código que se utilizó para el Arduino. De esta forma acá vemos el código que se utilizó en el MATLAB, viendo acá en esta parte la conexión que se le hace al Arduino con el MATLAB. Acá podemos ver los parámetros que utilizamos. En nuestro caso utilizamos para el tiempo 20 segundos. Podemos ver que acá es el color de la línea. Nosotros en este momento la modificamos a un magenta. La captura de la señal para poder tener finalmente esta señal. Acá podemos ver en el eje X podemos ver el voltaje, en el eje Y podemos ver el voltaje, en el eje X, como les dije anteriormente, está el tiempo, que es de 20 segundos. También realizamos una modificación del voltaje de menos 3 a 5 voltios. Buenas tardes, vamos a presentar el circuito. Un sensor de oscuridad está conformado por una fotocelda, un relé
un condensador y un transistor 3906. El funcionamiento del circuito consiste en que cuando la fotocelda recibe luz, su impedancia se baja a cero, lo cual no permite el paso de corriente. Ya cuando se detecta oscuridad, la impedancia de la fotocelda aumenta, haciendo que llegue la corriente necesaria al transistor para que se active el emisor con el colector y así produzca el paso de corriente para activar el bombillo. Sigue la explicación del circuito, es similar a la fotoresistencia que mi compañero explicó. La diferencia de este es que tiene una resistencia, una PTC, que es un termistor, el cual es un sensor de temperatura. El funcionamiento del circuito consiste en cuando la PTC no registra una temperatura necesaria, su impedancia baja a cero. Cuando se le aplica un nivel de temperatura, la impedancia aumenta y el flujo de corriente entra a la base. Una vez que haya flujo de corriente en la base, hay corriente en el emisor colector y esto permite que se active y se encienda el bombillo. Eso es el funcionamiento del circuito. Como se puede ver, cuando se coloca a cierta temperatura, su impedancia aumenta y se enciende el bombillo. Cuando baja la temperatura, pues el bombillo tiende a apagarse. Bueno, entonces esta fue la presentación de nuestros proyectos para la materia de sensores y acondicionadores para el segundo corte, para el profesor Eduardo Bejarano. Espero que cada uno de los proyectos pues haya sido de mayor aporte para cada uno de ustedes. Y permítame, lo siento, me dicen por el interno que ya tenemos que cortar. De todas maneras, pues muchas gracias por la atención y